¿Qué tal? Continuamos con el desarrollo de la estrategia y ahora vamos a hablar específicamente del análisis externo. Si recuerdan nuestro video anterior donde hablamos del análisis estratégico, vimos que se separaba en dos principales ramas, el análisis externo y el análisis interno. Hablamos de que parte del análisis externo se podía hacer con el PESTEL. Vamos a hablar hoy específicamente de cómo hacer un PESTEL, pero también te vamos a incluir otros dos elementos de análisis externo que te pueden servir. Las 5 fuerzas de Porter, de Michael Porter, y un comparativo con tu competencia. Antes de continuar, vale la pena aclarar que estas 3 herramientas que estamos mostrando aquí no son las únicas, ni tampoco estamos diciendo que sean las mejores. Sin embargo, a través de los años que las hemos estado utilizando, hemos visto que la aportación de valor para el análisis estratégico general es muy grande, ya que nos dan un contexto bastante acertado de dónde se encuentra nuestra empresa con respecto al contexto global donde ésta opera. Del análisis interno hablaremos en el siguiente video. Pues bien, entrando de lleno con el análisis PESTEL, no es más que un acrónimo para una referencia específica de qué es lo que tienes que estar analizando con respecto al contexto de tu empresa. Este acrónimo está formado por 5 conceptos principales: el factor político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. De la primera letra de cada uno de estos factores es como se forma la palabra PESTEL. Podrás darte cuenta que para cada uno de estos conceptos existen algunos puntos que debes de analizar para poder determinar cómo está la situación externa con respecto a donde tu empresa está operando. El primer punto importante que debes de contemplar es que todo el análisis lo debes de ver desde la postura de tu organización, no otras empresas ni lo que estás viendo solamente en las noticias. A lo que voy es que algo que en las noticias puede estar apareciendo como muy malo para el país, para el contexto de tu empresa puede ser algo muy bueno. Y esto es algo que realmente ocurre todos los días. Al mismo tiempo, algo que el país puede ver como muy bueno, para tu empresa tal vez no sea tan conveniente. Vamos a darte un poquito más de tips de cada uno de estos elementos. En el factor político, por ejemplo, tienes que ver situaciones como invasiones militares. Al momento de grabar este video, se está dando entre Rusia y Ucrania y hay una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China por el estrecho donde está la isla de Taiwán. Tal vez tu empresa no tiene operaciones ni en Ucrania, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, pero estos conflictos militares realmente han afectado la economía global y todavía ponen más presión sobre las cadenas de suministro. Aspectos del nivel de legalidad que tiene el país o la región o el estado donde tú estás operando, la protección o propiedad intelectual, qué tanta división o unión hay entre los diferentes sectores de la comunidad, pero desde un punto de vista político. Por ejemplo, en este momento en México y también en Estados Unidos hay una separación cada vez más fuerte entre clases sociales, pero que está fomentada por la clase política. Las tarifas y regulaciones comerciales, los socios comerciales que son favorecidos. Si en el entorno donde tú te mueves es más fácil que obtengas contratos si perteneces a cierto partido político o a cierta ideología, a eso se refiere aquí. En cuestiones económicas, el sistema económico donde estamos operando, no es lo mismo si estamos hablando de que la tendencia es más hacia la izquierda, hacia la derecha, si es una libre economía, si son totalmente capitalistas, o es un país o región donde la tendencia es más hacia el socialismo, qué tanto interviene el gobierno en el libre mercado, las ventajas competitivas que ofrece la región donde tú operas, los costos de la mano de obra, la eficiencia de los mercados financieros, qué tan fácil es acceder al dinero y moverse en el sistema financiero donde tú estás. Competencias de la mano de obra implica qué tan competente es la gente o qué tanto la tienes que capacitar cuando la contratas porque sale a un nivel muy bajo de la escuela, secundaria, preparatoria, etc. El ciclo económico, qué tan seguido hay niveles de prosperidad o recesión o recuperación. Las tasas de interés y de inflación, la tasa de desempleo. Puedes ver que hay muchos elementos que realmente puedes estar analizando. No es solamente una lista pequeña. Por lo tanto, el análisis tiene que ser a bastante profundidad. En el factor social hay elementos como las clases sociales, el nivel de educación de la población, está relacionado con las competencias que vimos en la diapositiva anterior, la cultura, que es muy importante ya que aquí podemos ver cómo se tiene que hacer la interacción día con día, si es más fácil o difícil, qué tanto espíritu emprendedor existe, conciencia ambiental, el nivel nutrimental de la población y los intereses de ocio que hacen las personas cuando no están laborando. En la cuestión tecnológica, tienes que ver los desarrollos tecnológicos recientes, el impacto de la tecnología en la oferta de productos. Esto significa si en el entorno donde tú te mueves es mucho más fácil acceder a productos y servicios, ya que al haber más tecnología
Esto se facilita, se hace más rápido e inclusive puede ser hasta más barato. El impacto en la estructura de costos, en la estructura de la cadena de valor y el rate de difusión tecnológica. Esto significa lo siguiente. Actualmente, en este 2022, en muchos países de Latinoamérica ya está entrando el 5G, la tecnología 5G. Pero ¿en cuánto tiempo se va a adoptar esa tecnología de una forma real en todo el país o en cada uno de los diferentes países y regiones? A eso se refiere el rate de difusión tecnológica. No es que tú digas ya existen una o dos colonias donde ya existen 5G y por eso mi país o mi región está muy avanzada tecnológicamente. Realmente es cuánto tiempo va a llevar a que la población a la que tú le estás dando el producto o servicio tenga acceso a esa tecnología, obviamente pensando en que sea algo que a ti te interesa o que está dentro del contexto de lo que tú haces. En las cuestiones ecológicas están las emisiones de efecto invernadero, el desperdicio de productos, las descargas de desperdicios líquidos, el consumo de energía y agua, la reciclabilidad y específicamente la huella tecnológica. Aunque actualmente pudiera pensarse que este es uno de los factores que pueden tener mayor relevancia, la realidad es que en el análisis PESTEL todo va equilibrado. O sea, todo tiene el mismo nivel de importancia, pero tienes que irte a fondo para ver realmente qué situaciones que están aquí pueden impactar a tu empresa, beneficiarlas o provocarte problemas. Al final, pero no menos importante, está el factor legal. Aquí tenemos, por ejemplo, las leyes antimonopolio, regulaciones de precios, los impuestos, importantísimo saber cómo se manejan los impuestos y cuáles son las tendencias, prestaciones obligatorias para los empleados, reglas de etiquetado para productos, regulaciones por seguridad, entre otras. De todos estos factores que acabamos de ver, tú tienes que analizar cuáles son las tendencias, qué es lo que viene. Sí es importante ver el pasado, un poco el pasado, pero es todavía más importante tratar de obtener datos y proyecciones futuras. Ahora vamos a hablar de las 5 fuerzas de Michael Porter. Realmente aquí solamente te quisimos mostrar esta diapositiva porque no es la intención meternos a fondo en la herramienta como tal, pero básicamente se refiere a que toda la organización está impactada por 5 fuerzas específicas que están en constante movimiento, son dinámicas. En el centro tenemos la competencia. La competencia nunca se detiene, pero también tenemos otros 4 elementos. Partiendo de la esquina superior derecha y en sentido de las manecillas del reloj, tenemos los proveedores, los productos o servicios sustitutos y para muestra un botón. Podemos dar el ejemplo de los taxis convencionales contra un Uber o estas plataformas digitales. A eso se refiere con sustitutos. El mercado está constantemente buscando productos o servicios que sustituyan en eficiencia, en costo, lo que ya existe. Están los clientes. Naturalmente los clientes es una fuerza muy importante porque en la medida que pudiéramos determinar qué es lo que los clientes quieren o definir, influir en lo que los clientes nos van a solicitar, pues esa es una forma de controlar esta fuerza. Y productos, mercados, jugadores entrantes. El Internet en su momento fue una fuerza que se dio en los 80s y 90s del siglo pasado y que fue un entrante nuevo, un jugador nuevo al entorno de mercado. No era tanto un sustituto, porque por ejemplo, no por usar Internet dejamos de usar el teléfono, seguimos usando el teléfono, simplemente el Internet vino a ser algo nuevo, algo adicional a lo que ya veníamos utilizando. Cuando estás haciendo tu análisis del entorno externo, aparte de hacer el PESTEL, tienes que hacer un análisis detallado de cada uno de estos elementos. Tú tal vez eres quien lleva la vanguardia con respecto al producto o servicio que manejas, tal vez no. Entonces tienes que fijarte qué está haciendo la competencia, no necesariamente para copiarla, sino para ver cómo puede ser superior a lo que la competencia está haciendo. De esto se hablará un poco más cuando hablemos del desarrollo de la estrategia y específicamente hablaremos del concepto del mercado o de los océanos azules. Para finalizar, pero no menos importante, la evaluación de competidores. Y como yo sí creo ese concepto de que una imagen dice más que 1000 palabras, te voy a mostrar una que en su momento cambió la forma en cómo todos nosotros interactuamos. Literalmente cambió un poco el mundo, no sé qué tan fuerte haya sido el cambio. No te pongo el video por cuestiones de copyright para no tener ningún riesgo, pero esta es una captura de pantalla de la icónica presentación que hizo Steve Jobs, que ahí se alcanza a ver a la izquierda abajo, en el 2007 del iPhone. Cuando haces un análisis de la competencia puedes utilizar una matriz como esta que en su momento utilizó Steve Jobs. Puedes ver que son solamente 4 cuadrantes y en cada una de las líneas, al final de cada línea en los cuadrantes, hay una variable que se utilizó para hacer el análisis. Aquí lo que estaba mostrando Steve Jobs en ese ya lejano 2007 de las capacidades del iPhone comparado contra los otros teléfonos existentes en el mercado, comparándolo contra la competencia. Y las variables eran
si el teléfono era fácil de usar o difícil de usar, si era inteligente o nada inteligente. Pueden ver cómo los teléfonos celulares no los consideraba Steve Jobs para nada inteligentes y eran relativamente entre medianos para su uso. No podría decir que eran ni difíciles de usar ni fáciles de usar, los tenía ahí a la mitad. Los teléfonos más modernos para aquella época, el Moto Q, el E62, el Treo, eran muy difíciles de usar y no eran tan inteligentes. Y lo que él estaba proponiendo en su momento era que el iPhone iba a ser súper inteligente y muy fácil de usar. Creó tanta expectación con respecto al teléfono que cambió completamente el mercado. El iPhone en su momento fue un producto sustituto. Pero a lo que voy con esta tabla es que esta matriz de análisis de la competencia debes de utilizarla para saber dónde estás parado con respecto a tus demás competidores en tu contexto. Usando estas tres herramientas que acabamos de ver, es mucho más probable que puedas tener un contexto de dónde está tu organización desde el punto de vista externo. Pero ahora, ¿cuál es el entregable de este análisis? Porque a veces me preguntan qué es lo que tienen que entregar. O sea, para hacer la planeación estratégica, ¿qué es lo que debemos de tener? Una vez que te reúnas con tu equipo y utilices estos tres conceptos que acabamos de ver, van a hacer una presentación de PowerPoint, se lo vas a dejar encargado a alguien en específico, donde va a poner en esa presentación separado en las diapositivas, una que hable del objetivo del análisis, otra que hable del alcance del análisis, qué fue lo que se revisó. Por ejemplo, pueden poner estas tres herramientas. Se hizo el PESTEL, se vieron las 5 fuerzas de Porter, se utilizó la matriz de análisis de competencias. Y van a poner en otra diapositiva, las que sea necesario, el listado de elementos detectados o los hallazgos. ¿Qué es lo que ustedes detectaron que es realmente relevante para la organización? Que pueden ver que puede impactar positivo o negativamente a la empresa desde un punto de vista externo. Y tienen que poner otra diapositiva donde hablen de las conclusiones de esa evaluación, las conclusiones del análisis externo. Esto es extremadamente importante para poder establecer iniciativas estratégicas, objetivos estratégicos y aterrizar la estrategia como tal. Espero que esta información te pueda ayudar a hacer un análisis externo. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a ver este video. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. En el próximo video vamos a hablar detalladamente cómo hacer un FODA y te vamos a poner un ejemplo para que con esto puedas tener el análisis estratégico de tu empresa y podamos pasar a realizar los objetivos estratégicos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.